Comenzamos con la dificultad de el post-almuerzo. Vamos a ponerle ritmo para activarlos también a ustedes. El panel que toca ahora trata de regulación. El título es Análisis crítico de la experiencia regulatoria internacional. Ustedes saben que la regulación en materia fintech y cripto es un tema recurrente, es un tema sensible, porque básicamente suele pasar, o muchas veces pasa, que si no es una regulación eh, especialmente buena, puede tener efectos perjudiciales, puede frenar el negocio, puede hasta prohibirlo, expresa o tácitamente, encarecerlo, encorsetarlo y demás. Eso puede pasar en general con cualquier tipo de regulación, en cualquier industria, pero con fintech y cripto un poco más, porque se trata de negocios novedosos que a veces el objeto a regular no está del todo claro, el riesgo que existe no está del todo mensurado y cómo va a evolucionar el negocio tampoco está del todo claro, con lo cual es especialmente un tema para nosotros. Por eso hay como cierto consenso de no apurar la regulación específica y avanzar todo lo que se pueda con la regulación preexistente, genérica, con descifrar la naturaleza jurídica y con todas las cosas que nosotros abogados ya venimos haciendo, hasta que haya un caso claro de regulación. Bueno, con tokenización pasa un poco esto de que hay un caso claro de regulación, al menos en alguno de los aspectos de la tokenización. Ustedes saben que hay distintos tipos de tokens, dependiendo del negocio subyacente, el activo subyacente, los derechos, las obligaciones que se generan con ese token o que conlleva ese token. Y algunos de los tokens pueden ser considerados securities, valores negociables. Y ahí es que se da un caso claro de regulación específica porque el marco jurídico, el bagaje de las securities es muy pesado o está muy pensado en una forma muy tradicional que hace falta ajustar para que permita la tokenización de eso. Entonces, al menos cuando hablamos de tokenización de securities o de algo parecido a security, es que hay un caso de regular o de desregular, digamos, permitir jugar, pero en cualquier caso ajustar la regulación. De eso vamos a hablar y no podemos tener un mejor panel para eso. Me parece que tenemos el mejor panel de habla hispana para hablar de esos temas. Tenemos a Alfredo Muñoz García, doctor en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Ya lo presentaron. Bueno, esa parte, nos remitimos a todo lo anterior. Vamos a Martín, Pablo Antonio, abogado, diploma de honor de la UBA, magíster en Dirección de Empresas de UCEMA, profesor titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, director académico de la Diplomatura en Criptoeconomía y Derecho de la ONG Bitcoin Argentina, socio fundador de Pablo Antonio y Legón Abogados, autor de más de 10 libros y un centenar de artículos en temas de su especialidad. Y Rocío Álvarez Osorio, socia de Token City, quienes... ¿Ya te presentaron, Rocío? No. Sí, gracias, Anita. Rocío Álvarez Osorio, CEO y fundadora de Hathor, Hathor, compañía que ofrece tecnología para activos digitales, cofundadora de Token City, Premio Nacional de Tecnología, donde están creando una de las primeras bolsas de valores tokenizadas bajo la nueva regulación europea y quienes han hecho las primeras emisiones de acciones de bonos tokenizados en España bajo la nueva regulación española en 2025. Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Navarra, máster en ICADE y MBA en IS Business School, nombrada como una de las 10 mujeres que marcan tendencia en la Web3 de habla hispana por la revista Being Crypto, embajadora de Global Blockchain Business Council de Davos, Suiza, profesora de máster de blockchain e inversión en criptoactivos en el IEB y en la Universidad Complutense de Madrid, y en el diploma de alta especialización de blockchain como experta en tokenización de instrumentos financieros y en el programa de Executive en ya, y derecho en el centro, ya me empiezo a marear, perdón, derecho en el Centro de Estudios de Garrigues, responsable de la Comisión de Criptoactivos de Women in a Legal World, nombrada
emprendedora de referencia por el gobierno de España y recientemente nombrada Top Voice en Finanzas y Web 2 2000. Acá pusieron Web 2. Y hay un hash de esto en la blockchain 2025 en España. Bueno, hay una primera presentación de cada uno de los expositores. Después la idea es hacerles alguna pregunta y que interactúen entre ellos, más allá de su primera presentación. Primero va a exponer Martín, nuestro representante nacional en la materia. Eh, Va a hablar un poco de la regulación argentina, una introducción a la regulación argentina y algunos puntos de contacto con la regulación europea. ¿Está bien? O internacional. Ya en algún punto de la no regulación. Primero, al igual que lo han hecho los demás. Sí. Está, sí. Bueno, ahora voy de vuelta. Buenas tardes. Nuevamente, como hicieron los demás panelistas, perdón. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder compartir algunas reflexiones respecto de la regulación en materia cripto, pensada no como regulación de lo que es derecho regulatorio, digamos, ¿no? Sino como regulación de un fenómeno económico y social que tiene un montón de facetas que ciertamente van más allá de estar discutiendo hasta el cansancio si aplica el Howey Test o no aplica el Howey Test a determinados criptoactivos, ¿no? Que un poco el resumen de eso es que en gran parte no aplican, ¿no? Pero sin embargo la prensa mayoritaria ha sido para eso y hace años que venimos discutiendo lo mismo. No digo que no sea importante, pero hay muchas cosas de derecho privado que son importantes y que se han omitido, se han postergado. Nosotros tenemos inclusive en la Argentina el Congreso que ha tomado una decisión voluntaria de no ocuparse del tema. Y cuando queremos pensar en el desarrollo de un mercado, de un nuevo producto, de un nuevo activo, como lo querramos llamar, ciertamente uno de los imperativos para el desarrollo del mercado es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, en palabras sencillas, es la claridad de la aplicación de un marco normativo. Entonces, el tema de los criptoactivos, que para mí plantea en primer lugar una nueva categoría jurídica, digamos, ¿no? Y eso hace bastante vanas las discusiones de es un bien, es un derecho, es una cosa, digamos, porque vamos a llegar a conclusiones que por ahí después nos obligan a desarrollos inconsistentes, ¿no? Porque uno naturalmente diría a los criptoactivos, yo no le voy a aplicar la regla de transmisión de los derechos, de la cesión de derechos, es un disparate pensar eso, digamos, ¿sí? Pero lo cierto es que para calificarlos como cosas, nosotros tenemos normativamente un tema de materialidad que los criptoactivos no tienen. Y si por otro lado decimos que son cosas o los calificamos como cosas, entonces después tenemos que pensar cuáles de las categorías de las cosas y cuál sería el régimen jurídico, que son discusiones que más que mantenerlas hay que tenerlas presentes. Y por otro lado, si nosotros miramos el derecho privado tradicional, es muy común la referencia a que tenemos esta suerte de binomio de bienes cosas, digamos, ¿no? O sea, inmateriales contra las cosas corpóreas o materiales, y eso que viene tradicionalmente del derecho romano, en realidad es un binomio falso. Nosotros tenemos claramente establecido en el Código Civil y Comercial desde el año 2015 una tercera categoría jurídica de bienes que son los títulos valores. ¿Y por qué les digo una tercera categoría jurídica de bienes? Porque lo que determina la presencia de una categoría jurídica es un régimen jurídico propio. Y los títulos valores lo tienen. Ni los derechos ni las cosas. Ninguno de esos regímenes se aplica. Y esto es relevante también a la hora de, como les decía, para mí es una nueva categoría jurídica, entonces pensar cuál es la normativa de referencia en el cual uno podría por ahí construir una posible reforma legal o una posible interpretación. Y yo creo que más que mirar a derechos y más que mirar a cosas, hay muchas de las cuestiones que se vinculan con el tema de los criptoactivos y su transferencia, que tienen una sede mucho más natural pensando en la teoría general de los títulos valores que en lo que el régimen de bienes o cosas. Y esto me lleva un poco al tema que quería comentarles, que es el tema del proyecto UNIDROIT. El proyecto UNIDROIT lo que pretende es dar soluciones básicas, parciales y fragmentarias a los puntos más relevantes en materia de regulación jurídica de los criptoactivos desde la perspectiva de derecho privado.
Porque si nosotros queremos pensar cuáles son problemas fundamentales y con el enfoque pragmático que también pretenden los principios de unidad, una de las cosas que nosotros nos deberíamos siempre preguntar, ok, si yo soy titular de un derecho, ¿sí? Hablamos de un derecho en general, digamos, ¿no? Un bien en general, ¿cuál es la forma de transmitirlo? Y cómo, si yo puedo transmitir ese bien, ese derecho, el que lo adquiere se asegura de tener la titularidad del activo. Ese es el problema jurídico de toda la vida que nosotros analizamos en general dentro de las cuestiones de adquisición a non domino, ¿no? Porque si no hay ningún problema en la transmisión, nada, no va a haber ningún problema, pero cuando hay problemas de titularidad, algún posible vicio en algún esquema de transmisión, ciertamente es cuando empiezan los problemas de cómo se soluciona el conflicto de derechos entre lo que a veces se llama seguridad estática, que es cuidar al que era el titular original, y la seguridad dinámica, que es cuidar al adquirente. Y volviendo a lo que les decía antes, no hay mejor disciplina que se ocupe de eso que la disciplina de los títulos valores. La disciplina de los títulos valores nació para eso, está especializada en ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros vamos a UNIDROIT y nos ubicamos en los conceptos fundamentales, UNIDROIT no se ocupa de discutir si la calificación jurídica es un bien o una cosa. De hecho, dice expresamente, en estas cosas no nos vamos a meter. Tampoco nos vamos a meter en decir cuál es el efecto jurídico de la transmisión del token respecto de la transmisión del activo subyacente, que es una situación sumamente compleja. Entonces se enfocan en los puntos centrales. Y en estos puntos centrales, la determinación de cuáles son las condiciones para que yo me considere legitimado para poder transmitir el criptoactivo, ¿sí? Está encuadrado fundamentalmente en lo que es la noción de control, que hoy a la mañana Alfredo había puesto en pantalla, digamos, dentro de lo que es el principio 6. Acá no tenemos posesión, no tenemos los elementos normales, digamos, que podríamos construir en otros escenarios, entonces tenemos el tema de control. El tema de control es el elemento de habilitación, ¿para qué? Para la legitimación de la transmisión del criptoactivo, que es un tema obviamente como fundamental. Y del otro lado tenemos la cuestión de cómo se adquiere. Y cómo se adquiere la regla de las llamadas adquisiciones inocentes. Para nosotros es un nombre un poquito raro, tomado más del mundo del common law, pero son simplemente las adquisiciones que nosotros tenemos en materia de buena fe y, digamos buena fe en el sentido de la creencia sin duda alguna en el título de quien nos adquiere y sin una conducta negligente y además en título oneroso, ¿no? Que esas son las soluciones que vienen de los principios 8 y 9. Entonces, con esa primera regla tenemos solucionado un problema fundamental en el derecho privado, digamos, ¿no? Que es la transmisión y la adquisición y la certeza en la adquisición. Y el segundo punto que les quería destacar del tema de UNIDROIT también tiene que ver con un elemento muy, muy práctico, que es buena parte de la gente que se acerca al tema de criptoactivos no tiene ni la más mínima idea de Satoshi, de white paper, ni de ninguna de las ideas de descentralización o escaparse del sistema financiero y replican en su experiencia el tema de lo mismo que ven en sus negocios bancarios, ¿no? Una suerte de tener una suerte de home banking a través de un exchange, los exchanges centralizados, digamos, ¿no? Pero eso es lo que nos lleva al otro tema que ha pasado en la práctica, que es qué pasa cuando el exchange tiene un problema de solvencia. Si nosotros no tenemos soluciones de derecho común, y específicas, digamos, normalmente deberíamos decir que las reglas probablemente se asemejarían a las del depósito, y eso implicaría la transferencia de la titularidad del exchange. Eso implicaría, digamos, siguiendo este razonamiento, que en el caso de quiebra, en el caso de concurso preventivo no se presenta lo mismo, pero en el caso de quiebra, o sea, en el escenario liquidativo, el que se creía titular de un token en realidad no lo es, digamos, ¿no? Y pasa a ser un acreedor quirografario. Acá está sí la posible discusión acerca del artículo 138 de la Ley de Concursos y Quiebras, que es un tema de derecho sustancial. Nosotros hace poquito tuvimos las normas de tokenización de CNB, que Roberto seguramente después las va a explicar con claridad, en el cual se hace referencia a, bueno, esto estaría una situación que está comprendida en el tema del 138 y los bienes en poder de terceros, pero eso es una interpretación que puede hacer el regulador de mercado de capitales que no necesariamente va a ser compartida por el juez concursal. Entonces, en esta línea, digamos, es donde también se necesita una modificación desde el punto de vista de derecho privado que deje claro ese tema, que no dependa después de una eventual situación de interpretación del juez concursal. Hay otras cuestiones también en materia de derecho privado, pero las que quería mostrar son estas dos fundamentalmente porque las normas del principio de UNIDROIT también le dan una solución muy fácil, ¿no? Diciendo que no me importa si acá hay control desde el punto de vista formal
del principio 6 no se transfiere la titularidad, y esa situación de que no se transfiere la titularidad es oponible aún en el caso de insolvencia. ¿Sí? Son dos cuestiones muy relevantes, digamos, desde el punto de vista de las relaciones de derecho privado, que los principios de unidad los establecen de una manera muy, muy clara, muy sencilla, y de una forma que además no sería para nada incompatibles su incorporación desde el punto de vista de nuestras normas de derecho privado. Si no tenemos que hacer una revolución copernicana, no tenemos que dar vuelta al derecho privado para poder introducir ese tipo de soluciones. Gracias, Martín. Sí, un poco. Se apaga. Gracias. Pero va a seguir hablando, ¿eh? Va a seguir hablando un ratito. Eh, sí, creo que un poco eso, Unidroit busca, ¿no? Tener algo que se pueda encajar en los distintos países, más allá de su estructura anterior, algo que sea más quirúrgico, no reformular todo, que puede ser interesante. En Argentina lo que tenemos, ciertas cosas se pueden hacer por reglamento, por reglamentación, y ciertas cosas no se pueden hacer. Modificar el régimen de propiedad se requieren leyes, y un poco el análisis es cuánto, ¿no? Cuánto modificar, cuánto romper para construir. Rocío expone ahora la exposición suya, gira en torno a la experiencia práctica en Token City, primera tokenización de bonos y acciones, nueva bolsa de valores tokenizada bajo la nueva regulación europea. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, felicidades, porque sé el esfuerzo que habéis puesto y está siendo realmente maravilloso. Enhorabuena. Bueno, yo quería contar efectivamente pues, la historia de Token City. Muchas veces es como, hola, vengo del futuro, vamos a contar qué pasos hemos ido siguiendo hasta llegar aquí. Y como una abogada mercantilista que hizo Derecho Económico, estaba en banca en Londres y luego en M&A, en fusión de adquisiciones en Deloitte y EY, pues acaba en este mundo, montando empresas tecnológicas, ¿vale? Todo esto empieza cuando yo voy a una primera mesa redonda sobre blockchain, no cripto, ni tokenización, en 2015-2016, y después de estar 5 minutos sentada en una de esas primeras filas, me estalla la cabeza y digo, ¿cómo puede ser que tenga una doble licenciatura y no me vea y no tengo ni idea de lo que me están hablando? O sea, entonces me vuelvo súper curiosa. Me vuelvo la friki de mi familia a la hora de pedir libros por mi cumpleaños, porque no había casi nada de literatura, o sea, nada. Todavía Alfredo estaba ahí subsumido porque no existía, o sea, para poder aprender de él, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tuvimos que buscar la vida. Y por el camino conozco a quien es mi socia, Yael Oaknin, quien había montado una plataforma de crowdfunding en España a la hora de ayudar a financiar compañías, startups y pymes. Y ante una pregunta de una inversora que vino a decir, oye, pues yo quiero invertir 100.000 euros en esta compañía, ¿cómo de líquida es la inversión, ¿no? Es decir, ¿cuándo me voy a poder salir de ella? Entonces la respuesta fue muy evidente. Es decir, a no ser que usted invierta en mercados regulados como en el Nasdaq, Euronext, el 99,99% de las inversiones en compañías a nivel global son ilíquidas. Entonces, desgraciadamente, esa inversora, en vez de invertir 100.000 euros, acaba invirtiendo 3.000 euros en detrimento de la propia compañía y en detrimento de su diversificación de inversiones. Entonces, a partir de ahí, empezamos a pensar qué podía haber en el mercado para evitar que inversores, debido a la falta de liquidez de sus inversiones, no invirtieran, y descubrimos Web3, ¿no? Entonces, ahí hicimos la primera emisión, creo que fue en 2019, de una primera compañía. No había regulación, pero nos autorregulábamos nosotros, ¿no? Pues cumpliendo pues, la ley de blanco de capitales, la ley de consumidores y usuarios, lógicamente toda la parte de KYC. Y con la ayuda de la CNMV, que plantábamos consultas para ver si se podía, pues hicimos la primera emisión de una carta, una nota convertible tokenizada. Fue maravilloso porque era una compañía de gaming en Web3 y a vencimiento la nota convertible, el inversor podía decidir si entraba en capital, lo convertía en NFT del juego que iba a lanzar la compañía o lo convertía en el utility token que iba a lanzar la compañía. Entonces, ahí vimos que se abría dos segmentos nuevos de inversores que hasta este momento no existían. Uno de ellos, lógicamente, iba a ser el inversor tradicional que iba a querer entrar en el capital de la compañía, pero de repente aparecían los gamers
que invertían y iban a querer convertir en NFT del juego, y los inversores cripto que iban a querer entrar bueno, pues comprar el utility token que iban a emitir. Entonces, es una de las cosas en las cuales pues, vimos que la tokenización juega un papel relevante. A partir de ahí empecemos a desarrollar toda la infraestructura tecnológica para poder, bueno, pues para que las compañías pudieran hacer sus emisiones en sus mismos entornos, y nos encontramos tras una conversación que tuve con Francisco del Olmo, que nos animó a presentarnos en el Sandbox, porque justo se iba a aprobar el reglamento del Pilot Regime, que como os ha comentado, pues es el primer reglamento en Europa que da pie al nacimiento de esos mercados de valores tokenizados. Pues nos presentamos al Sandbox. Y bueno, pues entramos en el Sandbox, yo creo que fue septiembre de 2022. Al año siguiente, a principios del año siguiente, se aprobó el Pilot Regime, y tenéis que ver cómo lloraba yo, como una magdalena, el día que en el BOE, en España, se aprobaba la modificación de la Ley de Mercado de Valores, y una acción o un bono se podía representar en título valor, anotación en cuenta y en tecnología DLT. O sea, para nosotros eso era, después de estar varios años trabajando en todo esto, un avance espectacular, pero espectacular, y nos ponía la alfombra roja para poder bueno, pues seguir esa misión a la hora de construir todo esto y dar soluciones tanto a las empresas que quieren financiarse y a los inversores. A partir de ahí, esa alegría, ¡fum!, se nos cayó al día siguiente, porque una de las modificaciones que se había introducido también en la ley es que para poder hacer emisiones que llaman STO, Security Token Offerings, emisiones de acciones o bonos tokenizados, pues se exigía que dentro del proceso participase la figura de la ERIR, de la famosa ERIR en España, que paralizó el sector durante un año. ¿Pero por qué? Porque realmente esa figura podían ostentarla los bancos, agencias de valores, sociedades de valores, y realmente pues, no estaba el mercado preparado, no había ningún banco, ni sociedad de valores, ni agencia de valores preparada para asumir eso. Entonces empezamos a trabajar con CK Bank, conjuntamente con la CNMV, conjuntamente con despachos de abogados americanos, para desarrollar la infraestructura tecnológica y que ellos pudieran ser ERIR en el mercado. Después de un año, CK Bank decide que bueno, pues a nivel estratégico esperan a ver qué hacen otros, y bueno, pues empezamos a trabajar con otra sociedad de valores, agencia de valores, Ursus, a la hora de proporcionarles toda la infraestructura del conocimiento que nosotros teníamos para que pudieran dar el servicio de ERIR. ¿Qué hace la ERIR? Pues realmente la ERIR es un papel fundamental y viene a dar todavía más seguridad a este sector. No deja de ser como un libro de registro de socios en las cuales lee directamente de la blockchain que ese token le pone luego nombre y apellido, ¿no? Pues es de Pepe López o de María García. Entonces, por un lado, identifica el nombre con la propiedad, leyendo directamente en blockchain, y sobre todo a la hora de llevar a cabo esas compraventas y transmisión de esos activos que efectivamente, a diferencia quizá de Estados Unidos, la garantía que da el derecho español es que la acción nace directamente en tecnología DLT. Nace naciendo un token, no se hace un gemelo digital o está la acción y luego se representa a nivel digital, dando plena titularidad del accionista de esa acción o del acreedor de ese bono, y a la hora de transmitir ese token se transmite el 100% de tanto la titularidad como de todos los derechos. Así que, bueno, pues después de un trabajo arduo, a finales de año pasado ya por fin, trabajando conjuntamente también con ONICE, que es otro actor muy relevante en el mercado español, pues conseguimos sacar la primera ERIR con esta agencia de valores. Y este año, pues en estos primeros 6 meses, 2 de nuestros clientes han hecho las primeras emisiones, uno de ellos de acciones tokenizadas por 5 millones de euros, los cuales se ha colocado en retail, en sus comunidades de inversión, en su comunidad de inversión, así como directamente en un banca de inversión de un banco americano, porque efectivamente está buscando productos alternativos innovadores para ofrecer a sus inversores. Y por otra parte, pues también hemos trabajado conjuntamente con una compañía y un CEO muy innovador ha salido la primera compañía en España donde se han tokenizado el 100% de su capital social, ¿no? Con todo lo que conlleva.
Y por el camino, pues hemos estado trabajando en el Sandbox después de estos 2 años. Hemos tenido el check y el ok de trabajo tan satisfactorio que nos ha ayudado muchísimo la CNMV en este aspecto. Ha sido brutal porque hay aquí un elemento que no he contado, que cuando nosotros creamos la compañía, Token City en diciembre de 2020, al mes nos llama el economista principal de la Comisión Europea. Y dijimos, nos van a cerrar esto, porque si nos está llamando el economista principal de la Comisión Europea. Y resulta que nuestra sorpresa fue que la Comisión Europea es un fiel creyente de la economía tokenizada por cómo va a ayudar a promover el capital entre las compañías y nuevos inversores. Y lo que quería era, estaba haciendo un mapeo en toda Europa de todas las compañías que estaban haciendo como la nuestra y no quería que nuestra regulación nos matara. Claro, nosotros nos sorprendimos muchísimo porque en qué momento te llama la Comisión Europea para decirte, dime si tu regulador realmente a nivel legislativo os van a poner palos en las ruedas, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido esos problemas, ha ido todo muy bien y bueno, pues a nivel de bolsa de valores es curioso porque nosotros vamos a listar tanto acciones como bonos. También se podrían listar fondos UCITS, que también está permitido por el pilot regime. Nosotros hemos decidido empezar por aquí. Efectivamente, hemos tenido la gran suerte porque uno de los retos era, nosotros teníamos MiCA, pero los mercados tokenizados, por un lado, efectivamente se compra una acción, un bono tokenizado, pero la compra se tiene que hacer con cripto. Y tenía que ser una cripto emitida a nivel en Unimony Token, que en Europa, pues como nosotros categorizamos en cierto modo a las stablecoins, bueno, nosotros a nivel legislativo. Y realmente es muy bonito, ¿no? Porque Token City es un proyecto europeo porque esa contraprestación la estamos haciendo, la hemos incorporado un Unimony Token que es Euroe, de una compañía del norte de Europa, que es una compañía de pago y bueno, ha hecho esa emisión de esa Euroe, de ese euro tokenizado totalmente legal con todas las garantías tanto de su país como a nivel europeo. Y por otra parte, a nivel de custodio, estamos trabajando con otro custodio también europeo. Así que nada, hemos estado trabajando arduamente y esperamos a finales de este año, a principios del año que viene, pues tener buenas noticias, tener ya una de las primeras licencias de esa bolsa de valores tokenizada y poder seguir compartiendo en el siguiente evento que se haga, pues cómo han sido esos primeros inversores y empresas que han querido salir a alistarse. Bien, ahora Alfredo va a exponer sobre la regulación de la tokenización de acciones en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, pues no me voy a presentar, ya me conocen ustedes sobradamente. Alguno me echará de más, me han puesto aquí la comisión organizadora, me ha dicho tienes que subir otra vez, o sea que yo no soy responsable. Fran, si te piso algo, me dicen no y no sigo por ahí, o sea, cambio el tema por si te piso lo posterior, pero tengo que entrar en regulación y en regulación de mercados de instrumentos financieros. A ver, las acciones no se pueden tokenizar si no hay una norma que lo habilite, ya lo he dicho esta mañana. Las acciones se representan de determinadas formas en cada ordenamiento jurídico y tienes que respetar esa representación. Por tanto, por mucho que nos empeñemos en emitir otras cosas, serán derivados o serán contratos, pero no serán las acciones. Serán lo que sea, o será un espejo, será un gemelo digital, o será lo que sea. Es la acción, si tú la quieres tokenizar auténticamente, la que tienes que llevarte al DLT. Por tanto, nativamente tiene que ser emitida en el DLT. Y esto, hasta ahora nosotros teníamos una acción representada mediante títulos, los papeles de toda la vida, los títulos valores, el documento que incorpora el derecho del accionista dentro del documento y luego las anotaciones en cuenta que aparecieron como un sistema en el que había una desmaterialización del valor y se separaba del documento y había unas entidades responsables de esa anotación. Por tanto, han pervivido y siguen perviviendo sociedades anónimas en Europa, en toda Europa, en todos los países, en el que emiten sus títulos y otras que están, sobre todo cuando quieres cotizar, porque la ley te obliga, que están en anotaciones en cuenta. Y hasta el año 2023, pues no hay nada. En el año 2022 se aprueba el llamado régimen piloto, que es un regulador, una norma que habilita excepcionalmente salirte del régimen jurídico tradicional europeo de los mercados de valores, llamado régimen MiFID,
y mediante excepciones te permite emitir acciones para secundario en un DLT. Para secundario. Y la norma del régimen piloto, que es una norma tremendamente compleja, que yo he tenido que mamar porque he estado en el sandbox y he tenido que estar asusurando, pues es puro derecho regulatorio. No existen, como exponía antes Martín, normas de derecho privado. Solamente normas de cómo se configura ese mercado, se ordena ese mercado y qué requisitos tienen que cumplir los mercados para poder llevar a cabo las emisiones y la negociación de esos títulos representados en DLT. Ya en esa normativa de régimen europeo se prevé, por ejemplo, la posibilidad de las transacciones peer-to-peer. Y esto ya, ahí cuando tú lo ves, ya te vienes arriba, te motivas. O sea, luego ya veremos a ver cuánto cuesta esto y cuánto tardamos, pero ya, pues ya empiezas a ver que empiezan a suprimir a gente, ¿no? Incluso que puedes hacer la liquidación con dinero tokenizado y suprimir a todos los que vienen en la poscontratación, con lo cual ya te motivas más, porque ya puedes ver que en una misma plataforma, esto costó, Fran si lo quiere lo puede contar luego, pero esto costó, porque al final lo único que se quería era crear unas plataformas de sistemas multilaterales de negociación o de sistemas de liquidación. Por tanto, manteníamos la estructura de los mercados, con una contratación y con una poscontratación. Y entonces ahí todo el mundo seguía cobrando, porque el de la poscontratación seguía cobrando sus comisiones. Que está bien que la gente viva, si yo vivo y tengo 3 niños y un perro que comen como Dios, pero que esto lo hemos traído para avanzar, progresar y tratar de generar un sitio donde se puedan negociar mejor los valores. O sea, sobre todo yo pienso en pymes o en entidades medianas que no tienen muchas oportunidades de financiación, que en Europa el 80% de la financiación es bancaria. Y que cuando los bancos cierran el grifo, porque hay una crisis bancaria y las hay siempre cíclicas, las primeras que se ahogan son las pymes. Entonces, hay que darles otras alternativas. Oye, cuando la tecnología te lo da, pero ¿por qué no vamos a abrir esto un poquito? Pero no, entonces había sistema multilateral de negociación y sistema de liquidación. Y sin decir quién, pues a alguien se le ocurrió, ¿por qué no los unimos a todos? Y ponemos esto en un sistema multilateral de negociación y liquidación. Un sistema en el que se pueda negociar y liquidar en una única licencia. Y esta es la gran evolución del régimen piloto. Pero el régimen piloto no tiene ni una sola norma jurídica de derecho privado, de efectos jurídicos transaccionales. Solamente regula el mercado. Bueno, pues ahí entraron en el régimen piloto. En España entraron 5, yo creo. Incluso había una entidad que es Securitas, que viene de Norteamérica, que fue la primera que entró, previa a la aprobación del propio régimen piloto, anticipándose, ya lo veía que iba a venir. Y luego entraron otros 4 mercados, los 5 yo creo que han salido de aquí con éxito, entre los que está el de Token City, el que luego ha comprado BME, que es el de OpenBrick, luego hay otro que es el de... perdónenme ustedes, el de All Funds, que se dedica todo a fondos de inversión, y me queda el de Bit2Me, que ustedes lo tienen aquí como prestador de servicios dentro de Argentina, ha obtenido licencia como prestador de servicios de la CNB, y que ellos tienen un propio mercado también para negociar. Y que además el mercado de Bit2Me está pensando en startups. O sea, su objetivo, su target de empresas que van a tener ahí son startups. Por lo tanto, están viendo una vía de financiación a startup que hasta ahora no existía, ¿vale? Y Token City, por supuesto, a todo lo que se pueda dar. Y entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Se aprueba ese reglamento de régimen piloto. El reglamento en la Unión Europea, muy importante, no es una directiva. El reglamento es una norma de directa aplicación en los Estados miembros. Por tanto, a ti ya te importa un bledo quién sea tu presidente del gobierno. Los 27 estados tienen que aplicar ese reglamento y permiten a todos los ciudadanos europeos decirle a sus tribunales apliquen el reglamento. Y al supervisor aplica el reglamento. Tú no te puedes salir. Es una norma que te vincula, aunque el Estado no quiera. Por tanto, ha habido estados que no han regulado nada después del régimen piloto. Pero ha habido otros estados en el que creíamos que no, pero nos anticipamos. Los más importantes, España, Alemania, Italia y Luxemburgo. Ya tenemos un antecedente, que era la legislación suiza. La legislación suiza cambió su código civil suizo en el año 2020 y ya estableció una legitimación en función del registro del DLT. Ya, por ejemplo, en Suiza hay más de 100 y pico sociedades cotizadas, en un DLT con representaciones mediante tokens, en el que, por ejemplo, los pactos de TAC-Alon o DRAC-Alon de acompañamiento son aplicables y se aplican con smart contract. Y esto se hace porque tú tienes representada la acción mediante un token, ¿vale? Por tanto, ya en la legislación suiza se avanzó mucho. Entonces vinieron las legislaciones. La legislación española y la italiana nos copió. Fíjense que es difícil que a nosotros nos copien algo, pero en este caso nos copiaron. De hecho, se aprobó por vía de urgencia un decreto ley para que Italia pusiera las mismas normas prácticamente que España
para que cuando entrara en vigor el régimen piloto ya tuviéramos una norma, ¿vale? Y luego vino posteriormente Alemania. De hecho, Alemania no ha aprobado la tokenización de acciones hasta el año 24, ¿vale? Pero nosotros tuvimos un problema, yo tengo que decir, y aunque ya lo ha dicho Rocío, nosotros nos inventamos una cosa que luego ha resultado que es necesaria, pero en aquel momento desencajó a todos, que es lo que se llama entidad responsable de la inscripción y el registro de los valores tokenizados, ¿vale? Que se llama ERIR. Hasta el momento que yo sepa, solo se han concedido 3 licencias, y solo hay una que haya hecho emisiones, pero las otras 2 están todavía, bueno, pues en proceso de terminar la supervisión. ¿Por qué? Porque se les pide ser, lo ha dicho Rocío, banco. Los bancos dicen, esto lo que nos va a quitar a nosotros es negocio, así que espérate, echa el freno y sujétate, ya llegaremos. Y las sociedades o agencias de valores, que no tenían ni idea de todo esto. No sabían lo que era tokenizar, ni cómo se tokenizaba, ni qué responsabilidad tenían para ello. Cuando en realidad era un sistema que se creó como un sistema centralizado, similar al registro de anotaciones en cuenta. Pero la palabra cripto, pues hay gente que le pone muy nervioso. Y entonces, en este caso, cuando esto llegó en el año 23, se pusieron muy nerviosos. Y no ha habido, hasta el año pasado, 2024, una entidad que se tirara a la piscina de verdad y consiguiera una autorización de la CNMV para operar, que es con la que colabora Token City y que se han hecho hasta el momento, que yo sepa, 2 emisiones ya completas y publicadas en la página de web de la CNMV. Una de un bono y otra de las acciones. Las acciones es una entidad que se llama Besselbrand. Besselbrand era una sociedad limitada. Y aquí se tokenizan acciones. Por lo tanto, Besselbrand lo que ha tenido que hacer es transformarse en sociedad anónima y cuando ha ido, claro, tenido que pasar el proceso con el registrador mercantil. Vete a explicar a los registros mercantiles todo esto. Los registradores súper educados y bastante bien. De hecho, el registrador era de Tarragona, el registro inicial de los bonos era de Madrid y los 2 han aceptado, ¿no? Pero ha costado. Eso es. Quizás porque una notaria les ha ayudado bastante. O sea, han aceptado, ¿no? Pero seguimos con el coste. Tienes que pasar por el notario y tienes que ir al registro mercantil. Y solo cuando pasas por la oficina del registro mercantil vas ya al supervisor a decirle, inscríbeme esta emisión. ¿Por qué? Porque el supervisor, y esto posible que a lo mejor hubiera un error ahí, ha pedido una inscripción de todas las emisiones en un registro de la CNMV. Aunque no se haga una oferta que supere determinados estándares. Es decir, antes hasta los 8 millones, si no recuerdo mal, tú puedes hacer una emisión de tokens, ¿vale? Y había un white paper que tenía que autorizarte una entidad de servicios de inversión. Y esto no se inscribía en ningún sitio. Cuando se aprueba la ley de mercado de valores, tienes que pasar por la ERIR y además tiene que haber una entidad que autoriza el white paper cuando llegas hasta 8. Por eso las 2 emisiones que ha hecho Token City son inferiores a 8 millones. Porque supera los 8 millones tiene que ir a folleto. La oferta ya lleva folleto y eso sí que lo autoriza la CNMV. Hasta ahora la CNMV lo que hace es coger los white papers y los pone ahí y se los enseña a la gente. Pero no controla el folleto, porque no constituye un folleto, ¿vale? ¿Por qué tokenizar acciones? ¿O por qué es bueno tokenizar acciones? Por cierto, una queja, ¿vale? Cuando se regula la ley de mercado de valores en España, puedo hablar de Alemania, puedo hablar de Italia. Para que Italia lo hicieron por un decreto de ley, lo aprobó el gobierno y lo copiaron en la ley española y por lo tanto pasó. Pero nosotros tuvimos algunos problemillas en la tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿vale? Porque el texto que entra vía gobierno y en el que claramente pues, Tesoro o la CNMV pues, tienen una fuerza porque quieren un documento técnico bien elaborado, porque son ellos los que lo tienen que trabajar, luego vienen algunos políticos y lo enredan. Y hay unos lobbies que presionan por aquí y por allí para que aquello se quede fuera. Por ejemplo, pues en realidad lo que se quería, había lobbies que querían que solamente en la ley mercado de valores se modificara la ley para que solo se pudiera hacer lo del régimen piloto. Y por tanto que no permitiera ofertas en primario. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo un riesgo con el sector inmobiliario. Empresas que compran un inmueble a través de una sociedad, tokenizan las acciones y allí ni Dios vuelva a pasar por el registro de la propiedad. Porque ya lo que transmiten no es el inmueble, sino las acciones de la sociedad vehicular que es titular del inmueble. Entonces hubo algunos riesgos que algunos ya se anticipan a ver y entonces pues la gente presionaba para cambiarlo. Y hubo que hacer varias modificaciones. Y eso hace, por ejemplo, que nuestra ley de mercado de valores modificó la ley de sociedades de capital, pero modifica un artículo. Y sigue habiendo artículos de la ley de sociedades de capital que hablan solo de las acciones que podrán representar mediante títulos valores o anotaciones en cuenta. Y falta representación en DLT. Entonces, esto da lugar a interpretaciones. Porque como dice una colega italiana, vivimos en un mundo habitado por abogados. Y los abogados
depende en qué lado se coloquen, te buscan una interpretación u otra. Y esto es peligroso. O, por ejemplo, no hemos tocado el tema concursal, que ha tocado muy bien en Martín. Y el tema concursal es esencial. Por ejemplo, en nuestra ley concursal se contempla un privilegio especial para los acreedores pignoraticios cuando valor está representado mediante anotaciones en cuenta. Pero no se contempla ese privilegio cuando el valor está representado mediante DLT. ¿Por qué? Porque se le olvidó al legislador modificar la ley concursal. Y esto está ahora en un proyecto. Pero claro, España no está ahora para aprobar muchos proyectos de ley. No tenemos presupuestos desde hace 3 años. Por lo tanto, tenemos un problema en el legislador y eso afecta la configuración de la tokenización de las acciones y sus efectos y su acogimiento dentro del mercado. Para ir terminando, tokenizar acciones me permite aplicar smart contract. Me permite, por ejemplo, ejecutar pactos parasociales en los que las prestaciones sean dinerarias. Me permite ejecutar cláusulas de arrastre o de seguimiento, la stack alone o drag alone. Me permite liquidar, en el caso de las acciones, los beneficios automáticamente que se aprueban por parte de la Junta. Puedo ejecutar la liquidación de los dividendos y distribuirlos entre las correspondientes partes. Si es un bono, me permite ir haciendo las liquidaciones de intereses, anticipar la tesorería. Por tanto, puedo automatizar y empezar a hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una figura en las sociedades cotizadas que se llaman acciones de lealtad. Las acciones de lealtad te dan el doble de votos cuando tú llevas más de 2 años en la sociedad. Y se ha contemplado esto en los estatutos. Por lo tanto, te dan más votos si tú decides quedarte en la sociedad. Esto, con un smart contract, permite ligarlo a la identidad digital y, por lo tanto, saber que se va a cumplir sí o sí sin que nadie lo esté manipulando. ¿Vale? Entonces, la tokenización de acciones tiene enormes efectos positivos, pero necesitas una norma que lo recoja y una norma que te asegure. Por cierto, en todos los países, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Italia, España, la legitimación del accionista deriva del DLT. Tú puedes derivar la legitimación de alguien de un token por el control o por la inscripción en el DLT. Puede que normalmente se hacen simultáneos. Tomas el control, transfieres y automáticamente se anota en el DLT. ¿Vale? Pero puede que vayan separados. En nuestro ordenamiento se han protegido las adquisiciones a non domino. Quien adquiere de quien aparece de buena fe en el DLT, te convierte en propietario. ¿Vale? Y por lo tanto eso hace que se respete y que tenga una protección ultra el inversor, porque sabe que el DLT es de confianza. No necesito a nadie para ello. Pero insisto, para eso necesitas una regulación omnicomprensiva que no solo regule los aspectos regulatorios de supervisión, sino también los aspectos jurídico-privados, como ha destacado muy bien Martín. Muchas gracias. Bueno, me han pedido que no, digamos, para respetar el cronograma de los paneles, terminemos acá, no hay espacio de preguntas, así que agradecemos de nuevo a los expositores.